Para seguir con este tema o terminar con este tema de propiedades de tabla periódica, vamos a ver las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son propiedades que se repiten cíclicamente al aumentar el número atómico, ¿sí? Es decir, que cada determinado periodo reaparecen. Y entonces, según el lugar de la tabla en el cual se encuentra un átomo, podemos predecir alguna de sus propiedades y características. Hay varias de esas propiedades periódicas, nosotros vamos a ver solo estas tres. La primera que vamos a ver es el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? Es una medida del tamaño de los átomos. Cuando los científicos quisieron determinar el tamaño de los átomos, se les presentó una dificultad importante y era que podían ver los núcleos, pero no podían ver las nubes electrónicas. Entonces no había forma de medir desde dónde empezaba el átomo y dónde terminaba. Entonces idearon una estrategia que consistía en congelar una sustancia, llevar una sustancia al estado sólido, una sustancia pura al estado sólido, de manera tal que, por definición de estado sólido, los átomos, las partículas, estuvieran lo más cerca posible. Y entonces midieron la distancia entre dos núcleos. Y esa distancia entre dos núcleos era compartida por las dos nubes electrónicas, es decir, que si los átomos estaban lo más cerca posible, las dos nubes electrónicas se estaban tocando. Es decir, que el radio de esta esfera, que es el núcleo, es el radio atómico, es decir, la distancia entre los dos núcleos, dividido 2, da el radio de cada átomo, ¿sí? Y entonces calculamos el radio atómico de esa manera. La distancia entre dos núcleos adyacentes de una sustancia en estado sólido dividido 2. ¿Bien? Ahora bien, dijimos que es una propiedad periódica, es decir, que tiene un comportamiento predecible en la tabla. Si nos imaginamos que este rectangulito es una tabla periódica, vamos a ver que los átomos aumentan su tamaño bajando en un periodo y de derecha a izquierda bajando en un grupo y de derecha a izquierda en un periodo. Es por eso que en este rincón de la tabla periódica van a estar los átomos más grandes y en este otro rincón van a estar los átomos más pequeños. Así, por ejemplo, si miramos en el periodo 3, el sodio y el cloro, como el sodio está acá y el cloro está acá, el sodio va a tener un radio atómico más grande que el cloro. Bien, va a ser un átomo más grande. Vamos a ver otras propiedades periódicas y las vamos a ver en relación a esta, que es la más sencilla de entender, digamos así. La segunda es energía de primera ionización. ¿Qué significa? La representamos con la letra E. ¿Y qué significa la energía de primera ionización? Es la cantidad de energía que hay que entregarle a un átomo para sacarle el primer electrón. Se le puede sacar más de uno, ¿sí? Pero la energía de primera ionización es esa, para sacarle el primer electrón. ¿Y cómo vamos a definir o cómo vamos a tratar de entender qué es esto? Ustedes imaginen un átomo grande, ¿sí? Por ejemplo, acá, el átomo de francio, que es uno de los más grandes de la tabla. Si el átomo es grande, quiere decir que los electrones están muy lejos, ¿sí?, del núcleo. Tienen una libertad muy grande para moverse. Entonces, ¿será fácil o será difícil sacarle el electrón a ese átomo? Como el átomo es grande, es más fácil sacarle el electrón. Entonces, los átomos que tienen menor energía de ionización son estos que son los más grandes. ¿Bien? ¿Sí? Y lo contrario con los átomos que son pequeños. Si los átomos son pequeños es porque tienen los electrones muy cerquita del núcleo, entonces va a haber que entregarles mucha energía para arrancarles ese electrón. ¿Bien? Vamos a la tercera, que es la electroafinidad, y es muy parecida a la electronegatividad. De hecho, nosotros lo vamos a usar prácticamente como sinónimos, ¿sí?
Y sería lo contrario de la energía de primera ionización, es decir, que la electroafinidad es la energía que libera un átomo al recibir un electrón, ¿sí? Y entonces es una medida de cuánto le gustan los electrones a determinado átomo. Cuanto más energía esté dispuesto a entregar, será porque más afinidad tiene por esos electrones. Entonces, en la tabla periódica, la electronegatividad o electroafinidad se comporta de manera similar a la energía de primera ionización. Los átomos más pequeños tienen los electrones más cerca del núcleo, dijimos. Si los tienen más cerca del núcleo es porque le gustan más. Entonces van a dar más energía a la hora de conseguir electrones. Mientras que en este otro extremo, que están los átomos más grandes, van a estar los átomos con menos electronegatividad, es decir, con menos afinidad por los electrones. Esta electronegatividad o electroafinidad, esta tercer propiedad periódica que vimos, es la que determina el tipo de enlace que se forma entre dos átomos, es decir, si un enlace va a ser iónico o si va a ser covalente, si va a ser polar, no polar. Es decir, si los átomos van a poder robarse los electrones entre sí o si van a tener que compartirlos.